¿Qué tal? Muy buenas noches. La desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F ha permitido hacer públicos informes y comunicaciones oficiales que hasta ahora permanecían, como ya saben, reservados. 40 años después del intento del golpe de Estado, conocemos detalles a uno de los momentos más delicados de la democracia española, cuando el asalto al Congreso puso en riesgo el orden constitucional surgido en 1978. Entre los aspectos más relevantes que han salido a la luz se confirma el papel de los militares implicados o el análisis de los golpistas que hicieron sobre su propio fracaso. Documentos que la importancia de la transparencia dan a una democracia consolidada. Bueno, pues podríamos decir que la apertura de estos archivos, a pesar de las críticas de si llegan tarde o si son insuficientes, son una prueba de madurez democrática. Permitir conocer el pasado fortalece la confianza pública y refuerza el derecho a la verdad. Eso es lo que se persigue con la próxima exhumación en Lumbreras de la primera fosa común desde 2007, en busca de nuevas víctimas de la represión tras la Guerra Civil Española. Abrir archivos y abrir fosas son procesos distintos, pero comparten un objetivo: reconocer a las víctimas, esclarecer los hechos y reforzar la democracia. Bueno, pues estamos con Jesús Cámara, representante de La Barranca, aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, esta primavera, como acabamos de decir, se va a excavar esa primera fosa común que no se hacía desde el año 2007 aquí en La Rioja. Muchos se preguntan por qué ha pasado tanto tiempo sin actuaciones. Es que no ha pasado tanto tiempo, es que hemos estado actuando después del golpe militar de 1936. Los límites de la provincia, las provincias limítrofes, eran sujetas a realizar algún asesinato fuera de los límites provinciales. Lo hemos tenido toda la Ribera Navarra, lo hemos tenido con Soria y lo hemos tenido con Burgos, o sea que hemos tenido prácticamente con todos los sitios actuaciones. Entonces hemos estado realizando actuaciones después del 2007. La última que hay, no la hacemos nosotros directamente, sí que colaboramos, es en Cortevelada con el maestro de Jamil, y es de 2017. Ajá. Pero hemos tenido 2012, 2006, tuvimos la de Viguera, pero tuvimos también la de Altable en Burgos. ¿Lo podemos ver? Bueno, lo tenemos sí. En este libro, como en dices, este libro hay la foto de Félix Herranz y en la fosa que estaba dentro del cementerio de Altable. Los asesinados eran de Sajazarra y Félix era de Sajazarra. El Altable es el primer pueblo cuando vas hacia Pancorbo, y se levantó esta fosa, lo hizo Aranzadi. En este libro, realizado por varios historiadores, pero quien lo coordinó fue Carlos Muntión, participa Jesús Vicente Aguirre, Emilio Barco, José María Landero, Tomás Llanos, y es el ABC ahora mismo de las explicaciones, de las exhumaciones, tanto las que se hicieron antes en los años 78, 79 y 80, como era la paralización que hubo a partir de ahí, pero luego hemos seguido trabajando fundamentalmente a partir del año 2000, y luego actuaciones que no han dado ningún fruto. Tenemos un montón de actuaciones y colaboraciones con navarros, incluso con Gógora, el Instituto del País Vasco. Pues hace no mucho hemos colocado una placa, un hito en La Guardia del maestro de Treviana y de un cura de Anguciana, que asesinaron en una viña, y el gobierno vasco ha colocado un monolito. Pero la fosa, por ejemplo, que se abrió en el año 80 de San Vicente de la Sonsierra, que está en el límite entre Rivas de Tereso y La Bastida, también se colocó, el gobierno vasco colocó Gógora, colocó también
otro monolito explicando toda la historia de los 12 asesinados que estaban en esa fosa y que los familiares lo sacan en el año 80. Es decir, hay mucha colaboración, el Instituto Navarro de Memoria, Gógora es el Instituto Vasco, con Dignidad y Memoria, que son también de Soria. Trabajamos con diferente gente, ellos nos pasan información, nosotros pasamos información, y por ejemplo toda la sierra de Alcarama, que es la sierra desde Ciso, Navalsaz hacia Soria, pues bueno, pues por ahí hay varios maestros que todavía estamos buscando. El maestro de Igea, por ejemplo, que junto al alcalde de Pitillas, desaparecieron, y este año, este verano, se va a volver a intentar encontrarlos en Fuentebella, que estuvimos hace por lo menos 10 años, estuvimos allá y pues colocamos un monolito también de homenaje a ellos. Es decir, actuaciones se van teniendo continuamente, y esta de San Andrés pues llevábamos ya preparando el tema pues un par de años. Aquí estamos viendo lo que es el mapa de las fosas que existen exhumadas, ¿no?, aquí en La Rioja. Y si nuestros compañeros pueden poner el siguiente panel, vamos a ver cuáles son las exhumaciones que se han hecho aquí en La Rioja desde la muerte de Franco. Nos hablabas de Soria, Montenegro, que es la que tenemos aquí, ¿no? Sí. Y también hablamos de La Pedraja, ¿no? La Pedraja de también es otro, también. Eso, sí, La Pedraja, el número de personas era muy alto y bueno, las condiciones del terreno obligaban es un terreno muy ácido, un pinar con una tierra muy concreta, con pocas posibilidades de, pues se han encontrado ADN de no todos los que se quisiera, ¿no? Desde la diferencia entre los anteriores del 80 a las que se hacen después del 2000 es que antes no había ADN. Claro. Identificabas, si podías identificar el esqueleto en función de un zapato, de un reloj o de algún, bueno, relojes no porque se los quitaban, pero vamos, de alguna pieza concreto, dentadura o así, pues entonces podías saber quién era, pero no se hacía ningún ADN, sino que se sacaban los restos, se llevaban a un panteón en los pueblos, y que hay un montón de panteones en La Rioja, y allá se dejaban todos juntos. En Calahorra, por ejemplo, hay gente de Andosilla, de Peralta, es decir, de los diferentes sitios donde iban encontrando a la gente que habían asesinado de Calahorra. Siéntate para no dar la espalda a quienes están en casa. Jesús, de todas formas, hemos visto 208 personas exhumadas, 600 personas que todavía, como dices, como decías, el alcalde de, ¿cómo has dicho?, de Pitillas. De Pitillas. Son personas que todavía no se han encontrado. La comunidad, la población riojana tiene conciencia de esa cantidad de personas, que son muchas todavía. No tiene cuantía, o sea, no se hace la idea. Lo vamos viendo cada día que vienen los institutos a visitar la barranca. Vamos viendo cada año cómo se sorprenden de las edades de algunos de los que están enterrados en la barranca con 14 años, ¿no? Claro, ellos tienen más que los 14 y se sorprenden. O gente que descubre el apellido y su pueblo y resulta que no le han contado nada y que son familiares. Es decir, sí que ha habido... En un principio yo creo que había silencio por el miedo, pero luego ese silencio ha seguido manteniéndose en algunas familias. No todo el mundo ha tenido la suerte de que la familia le haya contado realmente lo que ha pasado, ¿no? Ahora que dice de esas visitas de estudiantes a la barranca, ¿cree usted que se aborda bien en los colegios lo que es la memoria democrática de nuestra comunidad? Creo que es insuficiente, es poco. ¿Qué cambiaría en los currículums? Sí, cambiaríamos algunas cosas y ampliaríamos horario, porque al final creo que en bachillerato son 2 horas y media, ¿no? Es poco tiempo para todo el temario que tienen. Entonces yo creo que ahí habría que ampliar y mejorar la información que se le da a los jóvenes, porque es lo fundamental, que conozcan el pasado, que no sepan qué ha pasado, y estamos hablando de hace 90 años, va a ser el próximo 18 de julio, ¿no?
abríamos antes, al principio, el programa con esa clasificación de los papeles del 23F. No sé qué tipo de conexión puede haber entre esos papeles, esos documentos secretos clasificados con las exhumaciones. Bueno, pues sí que hay una conexión muy clara. Ese ruido de sables que se hablaba en aquel momento lo que hizo fue paralizar prácticamente todo el trabajo que se venían haciendo las asociaciones o las agrupaciones de familiares memorialistas. Se paralizó todo y hasta que no vino la generación siguiente en el año 2000 no se volvió a comenzar. Es cuando empiezan a salir ya las fosas, empieza la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica con Emilio Silva. Empiezan en el año 2000 a profundizar en el tema, empiezan a hacer ADN, que da más información que antes no se hacía, hemos mejorado técnicamente y a partir de ahí pues comienzan otra vez a realizarse las exhumaciones. Y sí tiene que ver porque hubo una paralización, todos los gobiernos de Felipe González sobre el tema de la memoria no hicieron apenas nada. Las ayudas que había a los familiares yo creo que son de la etapa de Adolfo Suárez. Igual de Felipe González también hubo alguna de las ayudas, pero hasta que no entra Zapatero en el 2007 no sale la nueva ley de memoria histórica y luego en el 2022 la memoria democrática, que en el 2007 nos obligaba a que si queríamos desenterrar a alguien teníamos que tener los permisos de los familiares, tenía que estar la mayoría de los familiares, que nos pasó en Montenegro. Tuvimos que tener reuniones con los familiares para poder levantar el espacio donde estaban, pero que había sufrido un accidente y estaba en malas condiciones, ¿no? Pero bueno, y lo hicimos también en Viguera. En Viguera no fue la Barranca, en Viguera fue el Foro por la Memoria. Ahí no había, en el 2006 no había ningún tipo de ayudas. Es decir, el Foro de la Memoria tuvo que poner el dinero para hacer las exhumaciones con ayuda de los familiares y luego de ahí se enterraron 3 en Uruñuela y los demás se depositaron en la Barranca, están depositados en el memorial La Barranca. Entonces, hasta el 2007 no sale la nueva ley, con esa condición de tener que hablar con los familiares y pedirles el permiso, y luego ya en la del 2022 ahora podemos hacerlo a iniciativa propia. Preferimos que sea con familiares, lógicamente, y que porque por localizar ADNs y saber exactamente quién está en el cementerio, por ejemplo la de San Andrés, vamos a buscar a 5, pero posiblemente por testimonios verbales sean 6. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se empieza con esa? Dices que lleváis años, ¿no?, detrás de esa exhumación, un par de años, un par de años. A iniciativa de la Barranca, ¿no?, según me estás comentando, sí. Aunque preferís que sean los propios familiares los que empiecen este trámite. ¿Qué se sabe de esa fosa de Lumbreras? De momento solo tenemos una familia, la familia Miguel. Sabemos que era un trabajador del pantano de Ortigosa, que había sido trabajador por cuenta ajena, digamos, pero luego una vez del golpe de Estado lo apresan y entonces ya pasa a ser trabajador forzoso él, y también un primo suyo que es donde vivía en Pradillo, que era Marcelino Miguel, porque Emilio era de Viguera y subía los domingos por la tarde, subía allá a trabajar y luego los sábados volvía a ver a sus padres a Viguera, ¿no?, y dormía en casa de su primo Marcelino. Vamos a buscar a los 5, no tenemos más familiares, pero ya digo que puede que no sean 5, sino que sean 6. ¿Cree que hay resistencia institucional a la hora de abrir archivos históricos? Hombre, no resistencia, pero desde luego poca ayuda sí. Poca ayuda, sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo local, se llevaron cantidad de cajas de documentación de la delegación de gobierno, se han llevado al archivo provincial, siguen estando en el archivo provincial, pero no hay personal para abrir toda esa documentación y clasificarla. Desde luego, si hay que hacer alguna demanda,
que pongan personal, pero no solo nos pasa en el archivo provincial, sino es verdad que se va avanzando mucho, la digitalización está mejorando muchas cosas, pero nos cuesta en algunos casos. Los archivos, por ejemplo, de la Iglesia no son tan accesibles como algunos quisiéramos, sí, y los del Ejército pues, van mejorando últimamente ya, pero sí que hay necesidad de que haya transparencia y por ejemplo con el tema del 23 de febrero, que se desclasifiquen 45 papeles. 150 documentos creo que son, ¿no? Ahora, sí, que se desclasifiquen, pues está bien, pero había que profundizar más. Yo creo que es necesario que la ley de secretos aclare cantidad de situaciones. Hace un mes, el 24 de enero, teníamos aquí un encuentro de víctimas de la transición que hizo Izquierda Unida, en el cual pues, se hablaba de García Caparrós, que es una persona que murió en Andalucía, el día de Andalucía y demás. Hablamos del 3 de marzo de Vitoria, que también hay que aclararlo. Hablamos del caso Almería, que también vinieron familiares al encuentro. Hablamos de la Saizabala, es decir, hay todavía en la etapa de la transición muertos que no se han aclarado y que convendría que primero eliminar la ley franquista, sacar una ley nueva y en esa nueva ley que marque los plazos para que se puedan abrir los archivos de una manera ya clara, concreta y no haya que esperar a una decisión extraordinaria como ha sido esta. Sí, porque estamos hablando de la ley de secretos, ¿no? Sí, la ley de secretos. En el 68, creo, si no me equivoco, y que todavía estamos ahí, ¿no? Pues son 40 años lo que hay que esperar, ¿no?, para que se desclasifiquen. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, no tenemos tiempo para más, pero sí que me gustaría, antes de irnos, saber cómo en estos momentos está la ley de memoria democrática de aquí de La Rioja, porque se aprobó en el año 2022 y no sé si se ha terminado de desarrollar, si está en ello o si, como decimos, entró en vigor pero no ha entrado en práctica, vamos. Pues hay que desarrollarla y, por ejemplo, algo que no está funcionando es el Consejo el Consejo Regional de Memoria, que desde hace 5 años, el final de la etapa de Concha Andreu, no nos reunimos y con el Partido Popular seguimos sin reunirnos. O sea que animar al gobierno regional a que tome cartas en el asunto. Chuchi Cámara, me ha encantado tenerle otra vez aquí en este plató. Lo mismo. Le hago la invitación extensiva para cualquier otro día, que sigamos charlando porque es interesantísimo todo lo que cuenta, lo vive desde dentro. Y la verdad es que hay un montón de historias, ¿verdad?, ocultas, secretas, sí, hay muchas, que deberían de salir a la luz. Detrás de cada uno de los 2000 riojanos asesinados hay una historia dura. Sí, muy dura. Sí. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Nos vamos a publicidad, no se vayan, regresamos ahora. Bueno, pues como hemos dicho, el 80% de la plantilla en las residencias de mayores y en los centros de día son mujeres. Esta es la experiencia de una de ellas y, como han comentado, a lo largo de estos días existe un parón con la patronal. Parece ser que mañana puede ser que empiecen a reunirse y evitar esa huelga que comenzaría el día 6 y se prolongaría durante 15 días, y si en 15 días no se soluciona, llegaría a ser una huelga indefinida. Margolain. Tenemos un modelo asistencial y de residencias que quizás no está evolucionando al mismo ritmo al que está evolucionando la vejez de la población, la dependencia de la población, y sobre todo hace que estemos en una situación en la que se esté empezando a tensionar, que la carga de trabajo por parte de los profesionales sea cada vez más alta. Esto también genera a su vez que pues, haya cada vez más bajas también vinculadas por aspectos físicos, por aspectos emocionales. También es un sector hasta cierto punto regularizado que exige que para ejercerlo hay que estar formado, por tanto es un proceso también que lleva tiempo. Entonces estamos ante una tormenta perfecta que hace complicado
que sea o que tenga una fácil solución a corto plazo, que el personal cualificado de las residencias estén en un volumen de personal adecuado y sobre todo, insisto, viendo cómo está evolucionando demográficamente la sociedad riojana. Políticamente critican que se haya invertido más dinero en lo que son las plazas concertadas dentro de las residencias y que no redunde, ¿no?, en lo que es la plantilla. Andrea, un poco la queja política. Yo entiendo que se trata de un trabajo que, como bien decías, aparte del sacrificio personal que supone, también es vocacional. Entonces tiene que ser bastante frustrante el ver que estás intentando prestar unos servicios a personas que tienen unas necesidades especiales que dependen bastante de ti y que estás reivindicando unas condiciones laborales que no están siendo atendidas. Entonces, el ver que por parte de la administración pública, que tiene la responsabilidad de poner los recursos a disposición del ciudadano, no se está haciendo y se está derivando a la privada, pues la verdad es que entiendo las reivindicaciones de las trabajadoras. Reclaman, ¿no?, por lo menos, como hay ese bloqueo de la patronal, lo que piden los trabajadores es que la administración interceda, por lo menos. Desde luego, y a mí me ha chocado mucho la pregunta que hacía una de las trabajadoras de ¿por qué te quedas aquí?, ¿no? Yo creo que la respuesta es la que decías tú. Yo creo que es un trabajo muy vocacional, creo que es un trabajo muy duro, cada vez más necesario, como decía Marco, y desde luego es un trabajo encomiable. Al final, además, las administraciones a la hora de arbitrar en este tipo de procesos creo que tienen un papel fundamental. No es como decir el gobierno, no, yo no puedo hacer nada, ¿no?, yo me lavo las manos. Hombre, resulta pues hombre, un poco descorazonador, ¿no?, en la medida en que luego los gobiernos se hacen eco de esos convenios para que a la hora de sacar sus licitaciones, cuando tienen que proveer de servicios a una determinada residencia, acuden al convenio de referencia. Entonces, por tanto, claro, tampoco nos podemos lavar las manos. Creo que es bueno que los gobiernos se mojen en un momento dado y digan, oye, hay que mejorar las condiciones de estas personas porque no están aquí trabajando porque sí, están trabajando en unas condiciones complicadas, en un trabajo muy vocacional, en un trabajo que es cada día más necesario. En fin, los gobiernos no se pueden lavar las manos, creo que tienen que tomar posición y creo que si no lo hacen en pro de las trabajadoras, pues no sé muy bien por qué, exactamente qué intereses están defendiendo. Piden un incremento del 25% del salario, dice que mínimamente llegan al salario mínimo interprofesional. Piden también que las mayores de 55 años pues que no tengan ciertos horarios, ¿no?, porque son trabajos que requieren también muchísimo esfuerzo, ¿no?, de levantar personas y un desgaste físico bastante importante. Entonces, si esto no se soluciona, tenemos un problema, ¿no?, de aquí a partir del 6 de marzo. Va a haber bastantes problemas, ¿no? Estamos hablando de gente muy dependiente. Claro, estamos hablando de gente dependiente y que, como creo que estamos de acuerdo en esta mesa, están siendo cuidadas, ¿no?, por personas, en este caso, pues, técnicos cuidados sociales de enfermería, también por personal de enfermería, otros personal sanitarios. Y lo que está claro es que obviamente pues, vamos a un mundo en el que, o sobre todo vamos a un país y a una región en la que cada vez, insisto, vamos a ser más dependientes, y cualquier persona que ahora mismo esté bajo los cuidados de estos profesionales tiene que hacerlo con las máximas garantías. Por lo tanto, cualquier trabajador que ya esté actualmente trabajando en este sector tiene que hacerlo con las máximas garantías, pero es que además hay que tener también una visión de futuro de que a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que sea más necesario este tipo de centros y este tipo de cuidados, porque vamos hacia una sociedad con una esperanza de vida mayor y más dependiente y con modelos de familia que va a hacer que sea más necesario el cuidado por parte de terceros, pues que tenemos que empezar a plantear, como en su momento hablamos con los hospitales, ¿no?, sí, que también había escasez de profesionales sanitarios, de médicos, pues también a esta escala de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y de otro tipo de profesionales, pues es algo que tenemos que abordar ya con un gran pacto de Estado, porque hace falta pensar y ya plantear cómo van a ser los modelos de cuidado que queremos. Mucho pides tú con los pactos de Estado. Hay que tener en cuenta que a día de hoy hay toda una rama política que no defiende los servicios públicos y que además cada vez hay menos complejos en decirlo abiertamente, ¿no?, en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos de dependencia. Hay personas que no creen directamente, ¿no?, y lo tenemos claro, que comunidades autónomas incrementan su gasto y se preocupan de ello y cuáles no. Entonces, pues yo creo que
mucho pedimos, pero desde luego sería deseable. A mí me parece encomiable tu deseo. Ojalá se cumpla. Un único apunte, sí que considero que puede ser necesario algo que afecta a todo el país, lo defendí con el tema de la sanidad, y aunque efectivamente pueda haber mayor prioridad o menor prioridad a la hora de destinar presupuestos, también hay una cuestión de recursos humanos, una cuestión de gestión de las personas, de capacitación, en el que no solamente es una cuestión únicamente presupuestaria, sino que también es una cuestión estratégica, donde otras unidades como empleo, formación, vamos a ver ahora también cómo se va a plantear. Todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Tú quieres capacitar a algo, pero también necesitas recursos para capacitar. Por supuesto, ¿no? Y tiene que haber también una voluntad y una estrategia, porque el mismo problema que tenemos en La Rioja lo tenemos en Logroño, lo tenemos en la residencia de mayores de Anguiano y lo tenemos en cualquier población de Teruel, de Cáceres o de Andalucía. Venga, vamos con otra polémica. Tras semanas de polémica en torno a las viviendas de protección oficial en Logroño, hoy se ha sumado la respuesta del sector de la construcción. Todos quieren hablar en este asunto. La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja ha defendido que ese procedimiento se ha ajustado estrictamente a la legalidad y que las empresas adjudicatarias cumplen tanto el pliego como la normativa autonómica. La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja entra en la polémica de las viviendas de protección oficial de Logroño y defiende la gestión realizada por las promotoras. Lo que se hace es lo que dice la ley, estrictamente lo que dice la ley. Y además esos pliegos se hicieron públicos en la plataforma de contratación del Estado. Nadie ha dicho nada de estos pliegos. Recuerda la patronal que con estas promociones corren riesgos, que las condiciones han cambiado y piden seguridad jurídica. Todo lo demás para el desarrollo de la VPO lo hace la iniciativa privada. Buscar la financiación necesaria para promover esa vivienda, una financiación por cierto millonaria, correr con los riesgos empresariales del desarrollo inmobiliario, de construir, de promover, de poner a la venta, etcétera. Buscar los clientes, lo hace la empresa. Y además hablan sobre el tradicional sistema de sorteo y advierten de que cuestionar el actual modelo puede frenar futuras promociones de vivienda protegida. ¿Qué pasa cuando se sortea una vivienda y el agraciado no cumple los requisitos económicos para poder acceder a un préstamo hipotecario? Se le está creando una falsa expectativa. ¿Qué pasó con los sorteos de Toyohito? Que se quedaron todos desiertos, nadie quiere ir a Toyohito. Es cuando una promoción de VPO se queda desierta, si es de promoción privada, las pérdidas las soporta la empresa. El modelo que, por cierto, es el que existe en absolutamente toda España, es el de permitir la selección de los compradores de vivienda. Pues han tenido que salir ellos también a dar su visión en todo esto, que se ha hablado de las constructoras privadas a lo largo de todas estas semanas. Vamos a ver también qué es lo que se ha dicho en el Pleno y empezamos el debate. El Partido Socialista ha puesto en cuestión el sistema de adjudicación de las VPO que se van a construir en Logroño. Que una responsable reconozca que un procedimiento de adjudicación de vivienda protegida puede permitir adjudicaciones a dedo significa que el sistema no está garantizando ni la concurrencia pública, ni la igualdad de oportunidades, ni la transparencia que exige la ley. Pero el consejero ha matizado. Las administraciones, incluida la suya, si decide optar por lanzar un pliego de vivienda de protección oficial, podrá determinar lo que usted estime como responsable de su ayuntamiento con el marco de la ley, que es lo que ustedes están queriendo confundir al conjunto de la ciudadanía. También le diré que la información de todas las viviendas de protección oficial que se encuentran en construcción se mantiene actualizada en la página web del Gobierno de La Rioja desde el mismo momento en el que el promotor solicita la calificación provisional de su promoción. Por lo tanto, por parte del Gobierno de La Rioja, en este sentido, usted sabe que rige absolutamente toda la transparencia y que se cuelga ahí a tiempo real toda la información.
Venga, pues hasta ahora habíamos oído a los concejales del Partido Riojano, de los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento, hemos oído a la portavoz del Ayuntamiento defendiéndose, también a Patricia, también defendiéndose de servicios sociales, porque se achacaba, ¿no?, que no había cubierto una serie de viviendas para personas vulnerables, y en este caso hemos oído a la CEPAR, que son protagonistas, y también al Parlamento. No sé si os queda claro si se ha seguido bien el pliego, si se cumplen la normativa o no. Marcolán, ¿qué te parece? Porque tenemos sobre la mesa todas las opiniones. Vale. A ver, aquí hay que entender de que hay tres actores. Por un lado está el Ayuntamiento de Logroño, el Instituto de la Vivienda de La Rioja, las constructoras y los usuarios, los compradores. En este caso, el Ayuntamiento de Logroño lo que hizo, después de varios años sin hacerse, es vamos a intentar que haya viviendas de protección oficial. Y el Ayuntamiento de Logroño, cuando toma esta decisión, puede elegir dos caminos. El que hacen muchos ayuntamientos, que es, tiene suelo, lo pone a disposición del IRBI, el IRBI construye con unos modelos económicos y el IRBI sortea en función de las personas que estén inscritas en su listado, como ha ocurrido pues, en Madarán y en otros municipios. ¿Qué ha elegido el Ayuntamiento de Logroño? Ha hecho otra fórmula completamente legal. Saca una licitación en la que dice, tengo suelo, lo licito. De forma pública, con concurrencia competitiva y de forma transparente, las promotoras que estén interesadas en esa licitación adquieren ese suelo. Esto se hizo el año pasado o hace 2 años. Ese proceso sale adelante con todas las garantías técnicas y jurídicas, que en ese momento nadie puso ninguna pega, y sale y se construye. Llega el momento de la venta. Llega el momento de la venta y lo que hacen es vender a personas que están inscritas en el registro del IRBI. No se hace ningún sorteo, porque el sorteo se hace en la primera modalidad, en la que he explicado del IRBI, y en la segunda pues no está recogido en esos pliegos y por tanto lo que hacen es una venta directa. No hay adjudicación, que es que ese término solo se puede utilizar cuando ha habido un sorteo o una concurrencia. En este caso lo que ha habido es que el único requisito para que compren esos pisos de vivienda de protección oficial que han comprado las constructoras vía licitación es mediante que simplemente que garanticen que están en el IRBI. El estar en el IRBI sí que asegura que no haya pues eso, que hay unos requisitos básicos para que efectivamente sean esto. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Nos puede parecer, si el Ayuntamiento ha elegido una modalidad u otra, podremos discutir eso. Si es en el momento en el que estamos, más apropiado uno u otro. Pero lo que yo veo en este momento, y en base a haber hablado con uno y con otros, es que la ley se ha cumplido. Y que lo que quizás se tendría que haber hecho, si no estábamos de acuerdo con la modalidad que había elegido el Ayuntamiento, se tenía que haber debatido en el momento en el que se anunciaron los pliegos. Pero esperar a que todo siga su curso de forma legal, de forma transparente, esperar ahora a generar una polémica cuando ahora ya no hay solución porque, insisto, ya se ha hecho todo el procedimiento administrativo adecuado, pues al final estamos ante esa situación. Entonces sí que es importante porque, claro, cuando yo empecé a ver esto me da la sensación que había sido aquí un chanchullo entre ayuntamientos, constructoras, amigos, tal. Pero luego ves... Insisto, había 2 modalidades y el Ayuntamiento eligió esa. Vendo suelo con unos requisitos y esos suelos luego pues tengo compradores, pero no adjudicadores. Sí, lo ha dicho el de la CEPAR, lo ha dejado claro, que no son eso, no son adjudicadores, que no son beneficiarios, que son eso, adjudicatarios y que son compradores, vamos, lo ha dejado claro. Esteban. Bueno, yo puedo entender todo lo que ha comentado Marco ahora con el tema de las 2 modalidades, pero en todo caso estaremos de acuerdo él y yo en que mal elegida la modalidad, por varias razones. En primer lugar, porque a los propios clientes, ¿no?, que no se le puede decir adjudicatarios, a los propios clientes de estas constructoras o a los propios, ya no clientes, a los ciudadanos que se inscribieron en el IRBI ya no se les ha dicho eso. A los ciudadanos que se inscribieron en el IRBI lo que se ha dicho es que ya les avisarán cuando empiece el proceso de adjudicación. Y hay algunos que manifiestan incluso que han estado meses llamando mes tras mes o semana tras semana y siempre les decía lo mismo, no, ya te avisaremos. Y de repente un día llama a la constructora y dice, no, pero si esto ya está adjudicado. Entonces juegan con la frustración de miles de jóvenes
que quieren adquirir una vivienda a precio protegido y que no pueden acceder a una vivienda porque es un derecho bastante limitado su acceso por el precio al que hoy nos enfrentamos, sobre todo la juventud, a la hora de acceder a una vivienda, y no pueden hacerlo. Y por tanto se ha jugado con su derecho, de alguna manera, y mal elegida el tipo de VPO. Mal elegido, porque desde luego en un sistema en el que tiene que cumplirse la libre concurrencia, la transparencia, la igualdad de oportunidades, desde luego aquí no ha habido igualdad de oportunidades. Para nada ha habido igualdad de oportunidades y no ha habido transparencia, porque no se ha avisado del proceso de manera transparente a quienes tenían que ser los clientes o futuros adjudicatarios de una vivienda de protección oficial. Entonces ha sido un completo desastre. Tal vez ha faltado publicidad, comunicación. Bueno, publicidad. Es que ha sido un desastre. O sea, que tengas a más de 2.000 personas esperando por una vivienda de protección oficial, que, oye, parece ser que además se utiliza el argumento, no, es que en 15 años no se había hecho nada y ya lo hemos hecho. Pues vale, fenomenal. Pero hazlo bien, quiero decir, que muchas personas pensamos que no entendemos por qué en este país y concretamente en esta comunidad ha habido tanto tiempo, o en este ayuntamiento ha habido tanto tiempo en el que no se ha hecho VPO. O en ayuntamientos como Calahorra, por ejemplo, que nosotros sí impulsamos 2 promociones de VPO. Pero hombre, en fin, que se haya hecho después de 15 años no te da patente de corso para hacerlo mal. Andrea, ¿qué te parece a ti? No voy a ser yo, desde luego, la que defienda aquí la gestión del Partido Popular, ni de esta cuestión ni de otras. Pero sí es verdad que lo que es indefendible e inaceptable es las polémicas que está creando alrededor de esta cuestión el Partido Socialista. O sea, no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Se podría haber hecho de otra forma, como hemos comentado ya en esta mesa, y es que dentro de los pliegos el Partido Popular sí que podría haber incluido la forma de adjudicación, de asignación de estas viviendas, porque tienen libertad para hacerlo. Podrían haber dicho que fuera mediante sorteo, como se ha hecho en otras ocasiones, aunque fueran de promoción privada, y no lo hicieron. Efectivamente es una cuestión de justicia social. Pero también respecto al Partido Popular hemos de decir que esto parte de un plan de vivienda que tiene el Partido Popular, que para hacer este plan de vivienda se reunió con las constructoras. Entonces a mí no me parece sorprendente que hoy salgan las constructoras a decir que todo está perfectamente hecho, que están contentos con cómo ha salido, porque lógicamente esto se combina con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño. Entiendo que lógicamente los pliegos se han cumplido, pero estamos hablando de un derecho social como es la vivienda, y lo dijimos el otro día, es algo que tiene que aparentar no solamente ser, sino también aparentar ser justo. Entonces creo que... Claro, aquí la clave hubiera estado en que cuando salieron los pliegos por parte municipales, en los que cuando sale un pliego, pues no solamente está la parte política, está también la parte técnica y la exposición pública, quizá ahí es donde se podía haber debatido la inclusión de pues algún sistema pues para, bueno, no, pues claro, pero claro, en ese momento no se hizo. Entonces quizá lo sorprendente y un poco lo frustrante también es ahora estar generando bueno, pues un debate, cuando quizá lo interesante hubiera sido que ese debate hubiera llegado en el momento en el que podíamos estar a tiempo de que esa modalidad que había elegido el Ayuntamiento de Logroño hubiera incorporado esa manera en la cual se pueden elegir los compradores, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues no ha llegado en ese momento, y ahora pues lo que sí que es cierto, y ya que desde una visión empresarial también lo veo, es que si se generan cierta inseguridad en el momento en el que no hay que crearlo, porque insisto, a estas alturas es complicado porque no aporta nada, si se está generando inseguridad, se está generando polémicas y se está poniendo en tela de juicio, se está generando sombras sobre cosas que, insisto, aparentemente han sido completamente transparentes y no parece que se ha incurrido en ninguna ilegalidad, pues al final lo que puede ocurrir es que se desincentive la iniciativa privada, y cuando cualquier entidad o cualquier organismo quiera seguir fomentando vivienda, que hace falta fomentar y cada vez muchas más,
pues igual nos podemos encontrar problemas de que no haya constructoras que estén interesadas en hacerlo. Entonces hay que gestionar esto muy bien. Es que el plan de vivienda además ha sido una cuestión que se ha hablado en el pleno municipal bastante, a la cual el PP además le ha dado bastante publicidad, porque bueno, es una de las, a mi entender, pocas cosas de las que pueden estar orgullosos de esta legislatura. Entonces es algo que le dan bastante bombo, por así decirlo. Entonces que ahora venga el PSOE o el Partido Riojano a decir que es algo que no sabían o que tal, no, esto es una polémica totalmente artificial, y entiendo que les viene muy bien ahora decir, sembrar esta sospecha, porque es algo que a ellos a nivel político les hace bastante daño. Hombre, yo no creo que sea una polémica artificial cuando realmente tú tienes a muchas personas afectadas por un problema real. Afectados, hay más promociones de VPO ahora mismo en marcha, supuesto, que las personas que se han quedado fuera pueden acceder. Entonces, por eso precisamente, sí, claro que es real, porque está en real, porque no solamente está en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, está en el pleno del Ayuntamiento de Logroño y en las hogares de muchas personas, o en las cabezas de muchas personas que quieren acceder a una vivienda y no pueden. O sea, no es un problema, no es un problema artificial. Y luego además, precisamente porque ya no estamos a tiempo. Hombre, yo creo que sí que estamos a tiempo. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. La primera cuestión es los criterios de selección, que parece ser que tienen que cumplir con una serie de criterios de selección, como por ejemplo está en el IRBI y otra serie de criterios de selección, y otra cosa es los mecanismos de control que se hagan a la hora de ver quién accede o de qué manera se puede acceder a esas viviendas, o que el Ayuntamiento de Logroño pueda hacer las modificaciones que sea o los controles que tenga que hacer para que los principios de legalidad, transparencia, igualdad de oportunidades, todo esto que estamos hablando y que vemos que en las carnes de personas que lo están contando, por eso digo que no es un problema artificial, sino que hay personas que lo están contando, su experiencia personal, que no es una cosa que sea una cosa artificial de los partidos, ¿no? Que hay personas que lo viven en sus propias carnes, tengan la posibilidad, por lo menos, que a futuro, en ese plan de vivienda, que todavía hay viviendas por ejecutar, no vuelva a suceder esto, que considero que, con independencia de lo que defiendan unos y otros, hay un mal resultado, porque hay personas que lo viven, como digo, en sus propias carnes y no pueden acceder a una vivienda de un plan de vivienda que se supone que tiene que cumplir con unos principios legales que en este momento no se han cumplido, ¿no? Y luego otra cosa que decía el consejero que me hace mucha gracia, que es, no, porque se publican transparentemente todas las construcciones que se están haciendo. Claro, precisamente hay personas que ven un cartel en un suelo que está vacío y que lo ven todos los días, y son precisamente esas personas las que tienen esa expectativa de poder acceder a esa vivienda, se apuntan en el IRBI y nunca jamás van a ser avisadas, porque realmente, aunque les digan que les avisarán, pues nadie les avisa, nadie les llama y nadie les dice nada. Yo no es por ponerte la puntilla, perdón, pero igual esas personas podrían acceder a más información si el PSOE de Logroño no hubiera cerrado la oficina de vivienda del Ayuntamiento de Logroño. Si yo no defiendo al PSOE, entiéndeme que yo estoy defendiendo a las personas que en sus por eso yo también defiendo a las personas. Viven esa imposibilidad de acceder a una vivienda. Que si el PSOE hizo eso, que yo no lo sé, porque además no soy de Logroño, pues mira, mal hecho por el PSOE, ya lo siento, es lo que hay. Cuando la gente se equivoca, se equivoca. Pero creo que una equivocación anterior no cubre una equivocación actual. Y ese es el juego de ni tú más, que a mí desde luego no me va. No, son consecuencias. Venga, vamos con información nacional. Arranca oficialmente la campaña electoral en Castilla y León esta noche, marcada por la incertidumbre, competidores fuertes, encuestas ajustadas y también movimientos estratégicos de los partidos. Mientras, en la izquierda se vive un terremoto tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar la candidatura. En Extremadura, los partidos se juegan los últimos acuerdos en unas negociaciones in extremis que podrían definir el futuro del gobierno regional. Rafa Navarro, cuéntanos. Sí, María, las posiciones políticas empiezan a mover fichas y la semana pasada os contábamos que la izquierda empieza a moverse y ayer mismo Yolanda Díaz anunció que no se presenta a las próximas elecciones generales. A la derecha también le toca mover peón. Primera parada, Extremadura. La semana que viene María Guardiola se someterá a la sesión de investidura, pero el pacto con Vox está lejos. El PP nacional le quita poderes a Guardiola y ha tomado las riendas de las negociaciones con Vox. También ocurre esto en Aragón. Para ello, Feijóo presentó un documento marco con sus principios inamovibles y este documento ha gustado poco o nada a Abascal y a Vox. Las negociaciones están en marcha, pero el reloj corre. Si no consigue la próxima semana esa mayoría María Guardiola, el Estatuto de Extremadura expone que tiene hasta
2 meses para conseguir esa mayoría, por lo que la fecha límite sería el 4 de mayo. Y este panorama lo tenemos cuando hoy mismo comienza la campaña electoral para los comicios en Castilla y León, que votarán el próximo 15 de marzo y donde las encuestas pronostican de nuevo un pacto entre PP y Vox necesario para que gobierne Fernández Mañueco. En junio serán las elecciones en Andalucía. Bueno, pues todo en marcha ya la maquinaria electoral. Ambos partidos está claro que se necesitan, el PP y Vox, si quieren gobernar, por lo menos eso dicen las encuestas. Marco Lain. Bueno, otro proceso electoral, ¿no? Que aunque sea a nivel autonómico, pues lo vamos a vivir a nivel nacional. Bueno, pues venga, pues a ello, eso es la democracia, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que al final el escenario español no ha cambiado. Yo sigo pensando que el Partido Socialista, donde entiendo que hay gente con una ideología pues muy coherente, con sensatez y con sentido común, desde mi punto de vista, lo he dicho aquí alguna vez, están atrapados por un liderazgo que de unas personas, o de una persona mejor dicho, que lo que está haciendo es a su imagen y semejanza a un partido político, que está afectando al conjunto de los españoles, y eso entiendo que va a pasar factura también probablemente a personas que no tienen nada de culpa de ese mismo partido en ese territorio. Lo que está también alimentando este tipo de situaciones, que lo único que generan es desánimo, que generan apatía, que generan, pues al final, como es natural y es parte de la psicología humana, pues al final alimenta los extremos tanto de un lado como de otro. Y eso al final pues hace que partidos tradicionalmente democráticos, tradicionalmente de la democracia mejor dicho, y que pues que quizá tengan más moderación, pues al final se están viendo debilitados por ese extremismo alimentado insisto, por ciertas actitudes y ciertos comportamientos, en el que si al final a mí no me mejoras la situación de vida, a mí me hablas como si fuera un niño, pero en el día a día pago más impuestos, mi carretera cada vez está peor y los servicios públicos pues tengo que hacer cada vez más esperas, esté en el territorio en el que esté, pues al final la gente se enfada. Entonces así sí que espero que políticamente haya una reflexión profunda sobre todos los actores políticos de esta región y sobre todo entender muy bien cuáles son las verdaderas necesidades y a lo mejor dedicar menos tiempo al marketing político y dedicar más tiempo a la gestión política. Estamos en un momento diferente, podemos decir, Esteban, porque Vox se está convirtiendo en muchos lugares como tercera fuerza política y el PP ha tomado las riendas, por ejemplo, en Extremadura. Quiero decir, el PP nacional deja a Guardiola a un lado para poder pactar, porque está viendo que está Vox ahí, que parece que le quiere quitar el puesto al PP, ¿no? Bueno, es que yo creo que el Partido Popular, el tiro le ha salido un poco por la culata, ¿no? O sea, ellos iniciaron este ciclo electoral intentando convocar cada mes unas elecciones diferentes para tratar de evidenciar la debilidad del Partido Socialista, y al final lo que se está viendo es que no están sacando los resultados que esperaban. Desde luego, por supuesto, el Partido Socialista no está obteniendo buenos resultados, nadie puede decir lo contrario, pero desde luego ellos no están sacando los resultados que esperaban, y Vox les está comiendo la tostada, ¿no? El resultado más significativo creo que es Aragón. Yo creo que Aragón ha sido un resultado muy significativo para el Partido Popular, donde han perdido escaños, aunque hayan ganado las elecciones, han permitido que Vox doble en votos, y lo que también se está convirtiendo en una tónica es que parece que a la izquierda del PSOE hay cierto nivel de movilización que, si se cumplen o si se dan los acuerdos necesarios, pues muy probablemente pueda volver a ser rentables en un futuro, ¿no? Puedan ser movilizaciones que resulten rentables al electorado de izquierda si se dan los acuerdos que el sistema electoral español pues necesita, digamos, para que tú rentabilices una coalición electoral, ¿no? Pero bueno, creo que, como decía el PP, creo que se ha equivocado, y yo creo que lo vemos en las sesiones de control del gobierno, ¿no? Yo la vi ayer a Feijóo en el Congreso hablar de acusar a Pedro Sánchez de que dentro de poco dirá que gracias a él se paró el 23F, leyéndolo, y creo que el presidente le contestó muy bien. Pero le imagino yo a usted ahí en el espejo ensayando este tipo de cosas, y yo la verdad que ver a un jefe de la oposición
así, pues tampoco me extraña que Vox gane adeptos. Porque yo creo que hay mucha gente de derechas en España que quiere un Partido Popular que defienda claramente lo que quiere para su país, sin necesidad de hipérboles, sin necesidad de confundirse con la extrema derecha, sin necesidad de decir cosas como lo que dice mi alcaldesa en Calahorra, con el padrón y los extranjeros y los inmigrantes. O sea, yo creo que hay gente que quiere un PP moderado, no lo que tenemos, ¿no? Y creo que, honestamente, aunque Marco dice eso, creo que este país va bien, va razonablemente bien, con buen crecimiento, buenos datos de empleo, mejora de las rentas medias, creo que de crecimiento de la desigualdad, por primera vez en 30 años, entonces creo que hay cosas que van muy bien y que hay mucho ruido porque hay mucha gente que no puede ponerle un pero a la gestión económica y social de este gobierno. Pero no podemos permitir, desde luego, este nivel de polarización y no creo que sea solo, desde luego, responsabilidad de la izquierda. ¿Qué cambia en estas elecciones? ¿Vox quiere, en este caso, más que las otras veces? ¿Podemos decir que es diferente? ¿En este caso quiere gobernar? Vox siempre quiere gobernar. O sea, yo considero que es un partido que nunca se presenta a unas elecciones para perderlas. Siempre se presenta con el mismo discurso en todos los territorios. No hay un cambio de discurso dependiendo dónde hable. Esa es la diferencia que yo considero que tiene Vox con el resto de partidos. Y es precisamente por lo que yo creo que hay una crecida de este partido. No creo que tenga que ver solamente... Todos se presentan para ganar. Sí, claro. Pero si en Vox no hay candidatos, si el candidato es Abascal, en cada una de las comunidades es... Bueno, Esteban, es que te he dejado hablar, si me dejas hablar. Te dejo. Lo que yo considero que diferencia a Vox del resto de los partidos es lo que estaba diciendo, que hay un discurso que es el mismo en todos los territorios, a diferencia de PP o el PSOE, que depende del territorio, nos puede decir blanco, nos puede decir negro. Respecto a lo que estaba diciendo Esteban de Feijóo y su discurso en el Congreso, bueno, es que la respuesta del presidente no fue mucho mejor. O sea, lo que hizo fue una mofa dibujando a Feijóo como si fuera un periquito delante de un espejo. Entonces, el nivel político del bipartidismo ahora mismo es mediocre, no, está por debajo. No nos podemos sorprender de que las encuestas ahora mismo en Castilla y León también den un porcentaje de voto cerca del 20% a Vox. O sea, es que estamos hablando de cuestiones que si antes estábamos hablando de la vivienda y nos estabas diciendo que tú lo que piensas es en la gente, el discurso de un partido político como Vox está hablando de problemas que afectan a la gente, como puede ser Mercosur, como puede ser el problema de los impuestos, que antes estábamos hablando de que las personas cada vez ven que pagan más impuestos y revierte en menos servicios públicos. Eso es lo que está viviendo la gente. A mí no me interesan los datos macroeconómicos de España va como un cohete. Cuando termines te hablo de datos microeconómicos. Por supuesto, porque yo, por ejemplo, como emprendedora, yo no veo que mis impuestos estén mejorando mi vida, pero ni mi vida, ni estoy viendo que a mis abuelos se les den unos mejores servicios, ni estoy viendo que a mis padres se les estén dando unos mejores servicios, ni a la gente que me rodea. Yo no lo veo. Yo no veo que las carreteras vayan mejor, es que no lo veo. No veo que vaya al hospital y se me atienda en menos tiempo, no lo veo. No hay... Claro. Le doy. Vamos a ver, que en Vox no hay candidatos es evidente, porque tú presentas a quien sea a las elecciones, pero quien negocia a posteriori un acuerdo postelectoral es Abascal, y eso no lo digo yo, lo dice Abascal, pero no hace falta que nadie lo rebata, ¿no? Y luego hay una cuestión de que dices, no, a mí me interesa la gente, claro. Mira, hoy Vox y el Partido Popular, creo que era hoy o la semana, bueno, ya votaron en contra, pero creo que ahora que se habían separado los decretos de las pensiones y el del escudo social, pues hoy Vox ha decidido votar en contra del escudo social. ¿Y qué es el escudo social? ¿Subirle los impuestos a los emprendedores? No, o sea, el escudo social es bajarle los impuestos de la luz, del gas, de los alimentos, determinadas cuestiones que afectan al día a día de millones de personas, Entonces, claro, que me digas, no, hombre, que me preocupa la gente. Pues claro que me preocupa la gente. A mí me preocupa que haya gente que le suban la pensión año tras año con el IPC y no un 0,25%, ¿no? A mí me preocupa que suba el salario mínimo interprofesional. Y eso no es política macro, eso es política micro. Eso es política micro, ¿no? Y que el índice de Gini baje no es política macro, es política micro. Un dato, porque no está bien tampoco dar
afirmaciones tan categóricas. Claro, estamos hablando de escudo social. Se vota en contra porque llevamos 6 años en los que se está echando a las espaldas de las personas particulares la responsabilidad de dar alternativas habitacionales, cuando ese deber es del Estado. Entonces, no puede ser que estemos diciendo, no, es que el escudo social es subir las pensiones. No, lo que se está haciendo es privatizar los deberes del Estado. Por eso se vota en contra. No vamos a ser demagogos. No creo que el IVA sea privatizado en ningún caso. Las alternativas. Gracias a los tres, un placer, y nos vamos con qué vida, nos vamos a ir a Alfaro y a disfrutar de Alfaro. Gracias, buenas noches, nos vemos el lunes, adiós.